Hola, buenas tardes. Hoy desde IASIF tenemos el grato honor de contar con la presencia de la doctora Analía Lozada, a quien le agradecemos enormemente su predisposición inmediata, su humildad al convocarla a nuestro instituto, a la disertación que hoy vamos a disfrutar. La doctora Analía Verónica Lozada es vicedecana de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la UFLO, psicopedagoga, licenciada en Psicología, doctora en Psicología y Sociología, especialista en Metodología de la Investigación, magíster en Metodología de la Investigación, postdoctora en Psicología y especialista en Psicología Clínica, con orientación en docencia e investigación. Autora y coautora de más de 25 libros y 70 artículos, coordinadora del Instituto Argentino de Trastornos de la Alimentación. En esta oportunidad va a disertar sobre aportes interdisciplinarios al abuso sexual infantil. Les agradecemos a todos que para que la charla se lleve con normalidad, mantengan sus micrófonos silenciados. Si quieren hacer alguna pregunta o comentario, la pueden ir anotando en el chat y luego las vamos a leer y la doctora va a estar contestando a todas. Muchísimas gracias. Bueno, buenas Analía. tardes. La agradecida soy yo. Gracias al Instituto Argentino de Sucesiones y Familia. Gracias especialmente a Vanessa, Sabrina, Gabriela y Marta y los integrantes. Gracias a los abogados presentes, obviamente también a mis colegas, trabajadores sociales. Sabemos que los fenómenos que tienen que ver con el abuso sexual infantil requieren de una mirada interdisciplinaria. Aquellos fenómenos que se instalan en el paradigma de la complejidad son tan graves, donde nuestra lectura disciplinada, es un término muy duro, el disciplinamiento, son insuficientes y no alcanzan para abordar una temática que tiene que ver con esta complejidad. Entonces, vamos a pensar al abuso sexual desde la mirada interdisciplinar. Hay dos modelos explicativos, vamos a plantear los dos, están asociados a la medicina y a la psicología y tienen injerencia, tienen una acción directamente proporcional desde la perspectiva y la lectura de un abogado, más aún si tiene una orientación en derecho de familia. Ronald Sumit, el primer autor que estamos mencionando, fue un médico y psicólogo estadounidense que desde la universidad donde trabajaba, él dirigía ¿sí? un servicio de atención a la comunidad donde sus alumnos, con la supervisión de sus docentes, llevaban adelante una atención específica en lo que tenía que ver con inquietudes en salud mental, diversos síntomas, consultas, de ninguna manera orientado al abuso sexual infantil. Pero con el correr de los años se encontró que gran parte de las consultas eran referidas a este tipo de maltrato infantil y los casos en sí le mostraron que había algo más grave aún que el abuso propiamente dicho. Entonces se elaboró la teoría que vamos a utilizar, de la que nos vamos a valer para explicar al abuso en el día de hoy, y la sigla internacional de abuso, como ustedes ven en las últimas 3 letras de este acrónimo, de SAASI, corresponden ASI, abuso sexual infantil. Él le agregó síndrome, la S de síndrome, que es un término que los psicólogos tomamos prestado de la medicina. Un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas. La A de acomodación, la segunda A de abuso, la S, segunda S, ¿sí? de sexual, la I de infantil. Esto quiere decir, en la injerencia directa de un profesional del derecho, es que si nosotros podemos hacer algo, aun cuando ya haya acontecido el abuso sexual, podemos prevenir al síndrome de acomodación al abuso sexual infantil. Quiere decir, vamos a ver ahora las 5 etapas del síndrome,
que para que se constituya como síndrome tenemos que tener en cuenta estas 5 instancias, estas 5 etapas presentes. Si un abogado interviene en esta tercera o cuarta etapa, no se produce el síndrome. Ya se presentó el abuso, pero no el síndrome. Entonces, ¿cómo se inicia? A través de una vivencia que se le llama secreto, donde dentro de las alocuciones del abusador le dice al niño, este es un secreto entre nosotros, no le tenés que contar a nadie, si tu mamá se entera se va a enojar, es un juego entre nosotros. Pero el niño rápidamente percibe que algo de esto no está bien, ¿sí? Empieza a sentir un malestar, pero ¿por qué un secreto? Y se siente incómodo, y ya surge la amenaza. Entonces es, si vos lo contás, se lo voy a tener que hacer a tu hermanita, o te van a retar, nadie te va a creer. Puede haber, de todas formas, un comentario del niño hacia alguno de sus padres, puede surgir un comentario en el colegio, puede surgir un comentario no hablado. Todos somos portadores de un lenguaje digital y un lenguaje analógico. El analógico es el que tiene que ver con la expresión a través de lo gestual. Entonces un síntoma puede estar presente o un signo, como la enuresis, un nene que ya controlaba esfínteres, comenzar a hacerse pis nuevamente, el tener miedo de apagar la luz a la noche, el no querer ir al baño solo, no querer estar solo cuando la mamá se va a bañar, por ejemplo, no querer irse de la escuela en contexto fuera de la pandemia, o no querer ingresar a la escuela, no ir a visitar a determinado familiar. Pero el niño de alguna manera siente que todo esto está mal, que esto no está, no lo hace sentir cómodo, lo quiso contar de alguna manera o lo contó. ¿Y qué sucede si como abogados recibimos en ese momento una consulta? ¿Sí? ¿Cuál es la acción? Sabemos que no tenemos la información suficiente, y ahí tenemos el primer aspecto de la interdisciplina, ni un psicólogo, ni un trabajador social, ni un abogado en forma recortada para decir, bueno, sí, efectivamente o no. Tenemos indicadores de, y tenemos presunción de. Pero bueno, supongamos que no hemos podido hacer nada en ese momento o no supimos escuchar al niño, y entonces se presenta esta segunda etapa, que es a la que se le llama vivencia de desamparo. Porque el niño de alguna manera lo quiso contar o lo expresó, no fue escuchado o no fue interpretado correctamente. Hay pacientes que nos dijeron que ante el momento de la develación se les dijo, no mientas, sos muy fantasioso, vos es porque no querés que yo sea feliz, porque el abuso era llevado adelante, por ejemplo, por el nuevo marido de la mamá. Entonces la sensación y la vivencia es de desamparo, ¿sí? Y el desamparo es un término fuerte, ¿sí? Que nadie puede en esa situación hacer nada para que el abuso cese. Pensemos que el promedio de duración de un abuso sexual es muy largo, ¿sí? Hay situaciones de abuso que son eventos, donde esto se produjo en la calle, en un salón de fiestas infantiles en una vez, en una pileta, en una escuela que fueron de visita. Pero en general, la mayoría de los abusos sexuales, vamos a ver en la filmina siguiente, que se producen en el marco del ambiente intrafamiliar. Y si esto se produce por no familiares, por personas allegadas, conocidas, puede ser por ejemplo un entrenador de un club. Pero bueno, si esta vivencia continúa, el abuso continúa aconteciendo y nadie pudo escuchar, ya tuvimos la vivencia de desamparo, la tercera etapa se le llama entrampamiento y acomodación. Tiene dos movimientos.
El entrampamiento es, siento que caí en un lugar del que no voy a poder salir, entonces me tengo que adaptar a esto. Quiere decir, no voy a poder salir de esta situación de abuso de ninguna manera. No me queda otra posibilidad que acomodarme a la situación, que adaptarme a ella. Para que alguien decida inconscientemente sí llevar adelante una adaptación es porque ya tiene una vivencia de desesperanza, de algo que no puede controlar. Hay una película que lo muestra excelentemente bien, que se llama Preciosa, Precious, ganó el Oscar, es una chica que el papá hacían en la película que abusaba de ella, y mientras que acontecía el abuso, ella como mecanismo de disociación para poder tolerar y sobrellevar esto, se imaginaba caminando por una alfombra roja, como la del teatro chino donde entregan los Oscars, ¿sí? Sabemos que callar un abuso es intentar tapar el sol con la mano, entonces surge la revelación tardía, conflictiva y no convincente. Esta es la etapa de mayor consulta a un abogado. Entonces, ahí interpelo al sobreviviente del abuso erróneamente y le digo, ¿recién ahora lo contás? ¿Cómo? Esto viene sucediendo hace 5 años, desde que tenía 6 o 7 en el primario y recién ahora lo contás. Conflictiva, por supuesto, porque estamos hablando de personas en un porcentaje alto, allegadas, conocidas, queridas también, y no convincente. Dentro de la psicología jurídica hay un área que se llama una subárea que se llama psicología del testimonio. Ustedes saben que alguien que ha tenido, por ejemplo, efectos de disociación, como les nombraba recién, algo así, lo que describe quien atravesó esto es como que dejaba su cuerpo ahí y se podía ir mentalmente o trataba de irse por la gravedad de tolerar los efectos psicológicos del abuso, no va a tener datos fuertes como para ser convincente en su relato. Además, porque pensemos en niños y después tenemos la pregunta de los operadores judiciales, de la policía, donde dicen, bueno, ¿y qué ropa tenías puesta? ¿Sí? Estamos hablando de un niño donde esto llevó un montón de años. Bueno, ¿y en qué parte de la casa? ¿Y a qué hora? ¿Y tu mamá venía? O sea, es muy difícil poder dar en un niño estas precisiones, y más aún donde psicológicamente el abuso estuvo haciendo huella, dejando secuelas fuertes. Entonces, ¿qué hacemos como abogados? Sabemos que hay un porcentaje muy chiquito de niños que no dicen la verdad, muy chiquito sí, y también sabemos que a veces, por protección o por temor, no cuentan realmente quién es la persona, ¿sí? O que pueden decirnos que sí, es un maestro o alguien de la casa y que fuese un familiar cercano, pero no es algo sobre lo que se fantasea en el caso de niños ni que se lleva adelante una especulación al mentir. El porcentaje es muy, muy bajo. Entonces, si pudimos operar como miembros del Instituto Argentino de Sucesiones y Familias con nuestros recursos y decir, bueno, vamos a hacer una evaluación, vamos a tomar acciones, vamos a trabajar con un juzgado, la judicialización, el tratamiento psicológico, podemos no haber prevenido el abuso sexual infantil, pero sí podemos haber prevenido el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, que ya dijimos que es algo más grave que el abuso todavía. Entonces esa quinta etapa puede no presentarse y podríamos tener la buena noticia que no hay síndrome, pero si se presenta es muy grave y es lo que completa el círculo, el síndrome. Y nos referimos a esta etapa denominada la retractación. Retractarse es ir para atrás, es decir, esto no pasó. De alguna manera, si llegamos a esta vivencia,
es porque aquellas cuestiones, esas alocuciones que decíamos al principio de la charla hoy, que tenía el abusador, se llevan adelante. El abusador que nos dice, no te van a creer, va a ser un problema, quién los va a mantener económicamente, te van a echar la culpa a vos, van a decir que no puede ser, porque yo soy un buen ingeniero, un buen padre, ¿sí? Entonces, realmente la niña o el niño siente que es mucho mejor decir que no pasó. Entonces ahí el daño ya está al por mayor. Me acordaba, por ejemplo, de un caso donde se le hizo subir a la niña en una iglesia al púlpito, y como el papá era muy colaborador con el pastor y demás, en términos de hacer el sonido de la iglesia y la electricidad y demás cuestiones, no podían creer que el padre fuese capaz de esto. Entonces le hicieron decir a la chica que era mentira, pedir perdón por lo que había hecho. Ese es un fenómeno, por ejemplo, de retractación. Ahora la pregunta está, fíjense, Sumit ya planteó estas 5 etapas, fueron publicadas en 1983 en una revista súper prestigiosa acerca de abuso y negligencia infantil. Y avanzamos un poquito más y casi a finales del siglo pasado, un psiquiatra argentino llamado Reinaldo Perrone, acompañado por una educadora, Nanini, desarrollaron una teoría llamada del hechizo. Y colocaron ahí un nombre muy fuerte, ¿sí? Porque Perrone buscó dar una explicación sólida acerca de por qué este nene no salía corriendo, no gritaba, como nos puede acontecer si este fenómeno se da en la calle, ¿sí? Con un desconocido en la vía pública. Cualquier víctima de una violación, por ejemplo, grita, corre. ¿Qué le sucede a un niño dentro de la casa que queda en este estado llamado por el doctor Perrone como hechizo? Bueno, de alguna manera lo primero que dice Reinaldo Perrone es que estamos educados para obedecer a nuestros mayores, ¿sí? Por el ser adultos debemos hacerles casos cuando somos niños. Lo tenés que hacer porque soy tu maestra, es porque soy tu mamá, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el abuso comienza de esta forma, como decíamos en esta instancia del secreto. Incluso escuchamos relatos donde sucedió que en narrativas abusadores comentaron como lo hago por tu bien, por ejemplo. Entonces, primer cuestión, es un adulto no tendría por qué hacerme mal, ¿sí? Entonces me estoy abusando de la confianza que tiene un niño, me estoy abusando de su dificultad para comprender lo que está bien y lo que está mal, porque psicológicamente, a la edad que en general comienzan los abusos sexuales, los chicos están en esa etapa todavía de discernimiento. ¿Vieron cuando hacen algo y están viendo a ver qué les decimos? Si se puede o no se puede, o qué me van a decir. Entonces, en este posicionamiento de desigualdad, por cuestiones que tienen que ver con la psicología propia del desarrollo del niño, por esta segunda cuestión o primera, que tiene que ver con hacer caso a nuestros mayores, y en tercer lugar, porque en la mayoría de los abusos dijimos que se llevan adelante, se perpetran por personas allegadas, por seres que uno quiere. Y nosotros desde muy chicos estamos acostumbrados a desconfiar de personas desconocidas. Entonces, en esa misma línea, el niño, cuando sucede la situación del abuso, las palabras de Reinaldo Perrone es que queda en una situación similar al trance. El trance, lo toman ya de larga data,
desde aspectos que tienen que ver con la hipnosis, ¿no? Pero la hipnosis terapéutica, como por ejemplo, hay gente que lo utiliza en tratamientos para dejar una adicción, como al tabaco, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese sentido planteamos, quedo en un estado como de hipnosis, de parálisis, ¿sí? No sé cómo reaccionar, porque no estaba preparado para una situación de estas características, por supuesto, y se producen una serie de alteraciones en la conciencia muy, muy altas. Entonces, eso me sirve desde mi profesión del derecho para plantearme que un niño no es un testigo calificado, ¿sí? No puede responder a un interrogatorio en la forma que uno tiene pensado en estas cuestiones. Y además que estos fenómenos en relación al abuso sexual infantil suceden, en la mayoría de los casos, sin otras personas presenciándolos. Entonces, puede existir en el mismo domicilio, en otras habitaciones, sí. Siempre contamos el ejemplo de una chiquita que contaba que ella escuchaba que la mamá subía el volumen cuando su papá abusaba de ella, para no escuchar cómo ella lloraba en la habitación de al lado, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos esto acontece en momentos en que no hay otros miembros de la familia presentes o en lugares de la casa donde no es usual compartir ambientes con otros. Entonces, partiendo de esto, viene la pregunta, bueno, ¿esto siempre fue así? ¿Esto siempre fue así o es un fenómeno que sucede actualmente? Bueno, hay un dato que nos puede dar esta respuesta, que da cuenta de la prevalencia del abuso sexual infantil, si esto es actual o no es actual. Ustedes saben que los primeros estudios en relación a si este es un fenómeno que pasa una vez cada tanto, que bueno, que para un abogado no es tan frecuente, entonces no amerita una capacitación al respecto. Vamos a ver que el primer trabajo publicado científicamente sobre el tema, ahora vamos a decir quién lo llevó adelante, dijo que en los Estados Unidos, en la primer mitad del siglo pasado, 1 de cada 4 mujeres norteamericanas, cuando fuesen adultos, iba a poder dar cuenta de que en su infancia había tenido una situación de abuso sexual infantil. Altísimo. Bueno, ahora vamos a ver qué dijeron cuando él presentó este dato, porque la experticia era de la entomología. Ustedes conocen que la entomología estudia la vida de los insectos. Bueno, ¿qué tiene que ver con el abuso sexual infantil el entomólogo? Nada, ¿sí? Él era profesor universitario, pero se llevaba muy bien con los estudiantes. Hablamos principios del siglo pasado, cómo hacía un estudiante para poder tener una consulta, un comentario en torno a un tema sexual. Bueno, era muy difícil acceder. Con sus propios padres, no había internet, nada de educación sexual y los debates que tenemos actualmente. Entonces en el recreo, cuando tomaba cafecito con sus alumnos, muchos en confianza le habían hecho preguntas o contado, y bueno, algunas alumnas habían descrito situaciones que tenían que ver con el abuso sexual infantil. Él dijo rápidamente, no puede ser. Esto en el reino de los insectos no sucede. Bueno, hay que investigarlo, hay que contarlo, esto no puede seguir pasando. Bueno, presentó su proyecto en la universidad, por supuesto que tuvo que dejar de trabajar ahí, no se lo aprobaron esta investigación, y cuando presentó los resultados, mayor crítica todavía, porque, como les dije recién, él planteó que 1 de cada 4 mujeres norteamericanas habían atravesado situaciones de violencia. Entonces, bueno, fue muy alto, le criticaron el método de cómo hizo la investigación. Por supuesto, hay un debate metodológico muy fuerte, un poquito vamos a contar eso acerca de cómo investigar acerca del abuso, y sobre todo se necesitan investigaciones en derecho, por supuesto, en relación a estos temas. Entonces, pasaron varias décadas y Finkelor, un sociólogo,
repitió el estudio de Kinsey y encontró que el 19% de las mujeres norteamericanas, y la mitad de ese porcentaje, siempre van a ver que, salvo la excepción en África, que ahora vamos a contar, la cantidad que da en mujeres, la mitad de prevalencia, o sea, prevalencia es un dato estadístico, es el porcentaje de una población que atraviesa un fenómeno, ¿sí? En términos no de enfermedades, pero las fundadoras del Instituto Argentino de Sucesiones y Familias nos podrían decir, bueno, el 40% de los asistentes a esta disertación han sido abogados, son tantos psicólogos, tantos médicos, tantos trabajadores sociales, tantas docentes. La cuestión que tiene que ver con las afecciones, la prevalencia es el porcentaje de una población que atraviesa determinado fenómeno. Entonces, Finkelor dijo, el 19% de las mujeres norteamericanas tuvieron abuso. Van a decir, bueno, Analía, yo te quiero decir que recién dijiste el 24 de 15, y por supuesto, pero fíjense qué sucede. Hay algo muy interesante acá en este primer párrafo que tiene que ver con la muestra. Hay algo que no dijimos, pero que charlamos antes de empezar con las directoras del instituto, y es que nosotros después a través del instituto van a recibir, los que quieran obviamente, 2 libros que tenemos publicados sobre la temática con todos estos datos y más, desde la interdisciplina. En los dos, uno se llama Aportes Interdisciplinarios y el otro se llama Nuevos Aportes. Así que sobre este fenómeno van a tener todos estos datos hiperdesarrollados. Bueno, les decía entonces que este dato, esta respuesta la tenemos en la muestra. ¿Qué se plantea aquí? En estudiantes universitarios hizo el trabajo, en cambio Kinsey lo hizo con la población en general. Quiere decir que si nosotros nos acercamos a universidades, el estudiante universitario es el público más cautivo para llevar adelante una investigación. No tiene problema en perder 5 minutos de la clase, tiene lapicera, comprende nuestras consignas, quiere contribuir a la ciencia completando un cuestionario. El profesor nos va a ceder 5 minutos de su hora de clase en pos del avance científico, pero se supone que alguien, para llegar a un espacio universitario, ha tenido menos cuestiones traumáticas que las que ha atravesado alguien que no ha podido llegar a la universidad, por ejemplo. Entonces, eso explica esta diferencia del 5% entre el 24% que narramos recién del doctor Kinsey y el 19% del doctor Finkelor. Seguimos, fíjense, en Estados Unidos. Bueno, cada uno de estos estudios ustedes lo tienen después descrito en el material que van a recibir, por supuesto que gratuitamente. Hay algo muy interesante que se agregó en el Kaiser, que es una encuesta cuando uno ingresa a una obra social, no a los fines de considerarlo una condición preexistente y que alguien no pueda ser incorporado a una obra social, sino que todo lo contrario, ¿sí? Que cuando alguien completa esa encuesta y dice que sí, que he atravesado alguna situación de abuso sexual infantil o de maltrato infantil, acepto ser contactado para recibir asistencia, entonces ya se le brinda a la persona espontáneamente ayuda, y esto no traumatiza a nadie. Fíjense qué interesante lo que sucedió en Canadá. Ellos lo hicieron inicialmente con niñas menores de 12 años. Entonces los resultados oscilaban entre el 10 y el 12%. Menores de 14 años, perdón, cuando replican el estudio y lo llevan adelante con mayores de esa edad, ¿sí? De 15 años en adelante, completan el 12,8% restante. O sea que el porcentaje da similar que en los Estados Unidos. Ustedes cuando lean el material van a encontrar en epidemiología del abuso sexual infantil datos como entre el 20 y el 25%. Analía, pero ¿qué es falta de precisión metodológica? ¿No pudieron cuantificarlo debidamente? No, porque deriva, las diferencias están dadas de qué concepto de abuso sexual infantil tomamos. Por supuesto,
que nos regimos en base a la legislación vigente con esa definición, pero algunas investigaciones contemplan o no contemplan quizá el uso de material pornográfico, el sacarle fotos a un niño. Entonces, de acuerdo a esas definiciones de abuso, el porcentaje da en un sentido o en otro. Otro estudio de Canadá en la misma línea. Colombia avanzó un poquito más porque fíjense que uno de los resultados que plantean es que el 33% de las agresiones se llevaron adelante por un familiar directo, altísimo. De cada 3 abusos, uno fue de un familiar directo que vivía en la misma casa, alto. El 46% por una persona conocida por el niño. Y el porcentaje más chiquito, el 21%, por un desconocido. Estos datos que llevaron adelante en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son similares en el resto del mundo, ¿sí? Tienen muy poquitas variaciones. Pensemos que este no es un fenómeno de clases bajas, porque cuando planteamos Dinamarca, plantamos Suiza, Suecia, encontramos países que tienen un ingreso por cápita muy alto, ¿sí? Índices de calidad de vida elevados, planteamos porcentajes de abuso sexual similares, muy altos. Hay 2 países que han logrado descenderlo, que esa es la buena noticia. Les dejo con la inquietud y ahora les cuento cuáles. En España los resultados fueron súper interesantes, porque un grupo de españoles que nos dijeron, bueno, acá en España esto no es así. Nosotros no nos puede pasar lo que sucede en Estados Unidos, vamos a hacer un sondeo nacional. Recorremos las diferentes provincias españolas, nos integramos, fíjense resultados en mujeres del 20 al 25%, uy, se me fue la diapositiva, perdón, entre el 20 y el 25% y entre el 10 y el 15% de los varones. Altísimo, igual que en el resto del mundo. Bueno, se replicó en otros estudios con resultados similares. Pereda Beltrán, Noemí Pereda Beltrán, es una colega española, también doctora en psicología, que es la que más estudia acerca de la prevalencia de abuso sexual en España actualmente. Este es uno de sus trabajos para su tesis doctoral, pero continúa investigando el tema. Tiene un artículo publicado de hace poquitos meses que se llama Una de cada 4 españolas. Así que ese en el título ya nos dice todo de cómo pasa esto y la necesidad de capacitarnos. Avanzamos un poquito más en España con los mismos resultados. El Reino Unido y Alemania son los 2 países que han logrado tener datos menores al resto del mundo. Menores, mucho, muy por debajo. Ahora vamos a ver un poquito por qué. En Corea del Sur incluso avanzaron porque vieron dentro de esos abusos cuánto se deben a incestos, a mamás o papás que abusaban directamente sobre sus hijos, con un resultado del 3,7%, altísimo. Los resultados de Cuba similares, ¿sí? Nicaragua en la misma línea. En el caso de África hay un aporte diferente a lo que sucede en el resto del mundo. Saben que May es una colega de ustedes, africana, que lo que ella analizó fueron estudiantes universitarios, o sea que ya sabemos todos que el estudiante universitario nos da un porcentaje menor que si tomamos a población en general. Entonces investigó en universidades de África del Norte y de África del Sur, y en esos 722 estudiantes universitarios se encontró que el 23,7% de las mujeres, o sea que muy similar al resto del mundo sí, pero el dato que ella obtiene de hombres es el más alto a nivel mundial en todas las publicaciones, que es el 21,7% en estudiantes universitarios. Altísimo, o sea que en África hay algo que sucede en relación a la vulnerabilidad de los hombres. Bueno, en el caso de Chile, encontraron que niños de entre 7 y 11 años, 1 de cada 10 ya estaba viviendo situaciones de abuso sexual. Los casos de Suiza son de los reportados más altos, por eso les digo que esto de ninguna manera está asociado a un fenómeno de clases bajas. En Noruega en la misma línea. En el caso de Noruega es muy interesante, hacemos un paréntesis aquí, perdón.
porque ellos trabajan con población sorda para llevar adelante esta prevalencia. O sea, cuando nosotros recibimos una consulta, tengamos la profesión que tengamos, y haya un aspecto de vulnerabilidad como una discapacidad, eso aumenta significativamente el riesgo de atravesar un abuso sexual. Es sumamente estudiado. En la Argentina tuvimos 2 casos harto conocidos acerca de chicos con hipoacusia y sordera, con abuso sexual infantil. Veo las cabezas que afirman que sí, sí, los recordamos, gravísimos. Fíjense que ellos encuentran en 1.150 sordos que el 45% de las mujeres, casi la mitad, habían atravesado situaciones de abuso sexual infantil. Hay estudios también en personas con discapacidad motora, ¿sí? Con discapacidad mental, por supuesto, y con otro tipo de discapacidades sensoriales, como la ceguera y la disminución visual también. Ligado, por supuesto, a que ya hay un factor de vulnerabilidad previa, como es la discapacidad, en Costa Rica en la misma línea, y tenemos diferentes estudios a los que llamamos multicéntricos, ¿sí? Las metodologías actuales de investigación tienen lugar a 2 variables a tener en cuenta. Uno es cuando uno lee un trabajo científico y dice estudio metaanalítico, estudio metasintético o estudio de revisión, quiere decir que esos trabajos revisaron a otros trabajos, ¿sí? Son megatrabajos. Entonces ahí puedo, leyendo un paper de 12, 14, 17 hojas a lo máximo, leer un resumen de quizá 50 investigaciones. ¿Hay metasíntesis en derecho? Hay, pero bueno, menos que en medicina, que va primero en el ranking, menos que psicología, menos que sociología, después recién vendría derecho, así que les dejo la posta ahí para avanzar y publicar en este sentido. Pero otro tipo de estudios en la misma línea se llaman multicéntricos, quiere decir que diferentes centros de investigación, es como si el Instituto de Argentino de Sucesiones y Familia toma contacto con diferentes institutos latinoamericanos y lleva adelante una investigación conjunta. Bueno, los estudios multicéntricos aportan datos de poblaciones mucho más altas con un número de participantes muy altos. Por ejemplo, este trabajo aún a diferentes países, fíjense lo largo del listado, y aportan las conclusiones de 55 estudios previos. O sea que si hacemos un promedio de lo dicho hasta el momento, podemos decir, teniendo en cuenta que la mayoría son de estudiantes universitarios, que ya sabemos que el porcentaje es menor que en la población en general, que el 18,5% de las mujeres y casi la mitad de los varones atravesó durante su infancia una vivencia de abuso. Esto quiere decir que es un problema de salud pública y que necesita un abordaje interdisciplinar. En la Argentina, la doctora María Inés Bringiotti, desde hace 3 décadas que lleva adelante estudios acerca de la incidencia del abuso sexual. Es más cercano a lo que puede hacer un abogado desde su trabajo en un juzgado. ¿Qué quiero decir con esto? En la incidencia es, ¿cuántos casos nuevos tuvieron en el juzgado de familia número 7 de abuso sexual en el año 2019? Entonces nos dicen, bueno, a ver, tantas denuncias, tanto, ¿sí? Lo que hace la doctora Bringiotti es a través de entrevistas a docentes. Les pregunta cuántos casos tuvieron relevados en el año, al finalizar el año. Este es un estudio de un colega argentino de La Plata, Corrientes en la misma línea, en relación a datos aportados el INDEC. Este es un trabajo que llevamos adelante en un programa que se llamaba 10.000 líderes para el cambio, en el municipio de Presidente Perón, con 1.950 docentes participantes. La Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, saben que los pediatras y los ginecólogos son dentro de la medicina, seguidos por los psiquiatras, aquellos que pueden dedicar. El Instituto Shalom Bait llevan adelante unas jornadas que se las recomiendo muchísimo todos los años, sobre violencia familiar, y miden cómo se desarrollan estos fenómenos, qué aconteció en las consultas de La Plata. Fíjese qué sucede cuando
trabajamos con personas que han atravesado anorexia, bulimia, obesidades, otros tipos de trastornos alimentarios especificados y no especificados. Ante una consulta por patologías alimentarias, sabemos que hay un porcentaje elevado del estilo del relevado en las discapacidades, altísimo. De cada 10 pacientes que recibimos con patología alimentaria, 7 han atravesado situaciones que pueden pensarse en relación al abuso sexual infantil. ¿Qué acontece en este momento? La verdad es que lo estamos estudiando, sabemos datos, conocemos datos de la Oficina de Violencia Doméstica, donde se han detectado una menor cantidad de denuncias en este contexto en relación al COVID, pero eso no quiere decir que haya menos cantidad de abusos. Ese es un fenómeno que podemos evaluarlo desde una metodología retrospectiva, o sea, en los años venideros, porque imaginémonos en un Zoom con una paciente en este contexto que nos cuente una vivencia de abuso de alguien que tiene en la misma habitación en la casa, ¿sí? Entonces nos encontramos, por ejemplo, atendiendo a pacientes en el baño de la casa, desde la bañera donde nos pueden contar, o desde dentro del auto, por ejemplo. Así que es algo en los que los datos que tenemos tienen un carácter provisorio, pero todos nosotros estamos recibiendo encuestas todo el tiempo, ¿sí? Para participar y colaborar con el avance científico en este sentido. Sabemos, y muchos de ustedes nos van a poder contar ahora cuando abramos el espacio para el intercambio, que han tenido consultas en sus estudios, en sus espacios laborales, sobre un abuso sexual infantil llevado adelante por alguien que tiene una edad cercana. Conocemos qué dice la ley en términos de diferencia de edad, también en la posibilidad de la existencia de una relación de poder. Pero ¿qué sucede si esto se lleva adelante por el primo, que tiene 13 años, por ejemplo, 11, y el niñito por el que los papás los consultan, o la niña, tiene 5 o 6 años? ¿Qué hacemos? ¿Cuántas personas hay para atender ahí? ¿1? ¿2? ¿Sí? Esto cada vez es más frecuente, no sabemos cómo manejarlo, no contamos con la formación, pero tenemos la necesidad de llevarlo adelante, ¿sí? Es muy difícil, y lo que tenemos que pensar en términos de características, fíjense que yo coloqué un loguito diferente en cada uno de los ofensores participantes, porque la primera pregunta es: Analía, no se puede hablar de perversión en los niños, no se puede hablar qué sucede y cómo son y por qué todos estos niños fueron abusados, no fueron, y qué pasó y cómo aconteció, qué hay que hacer. Entonces, la característica más frecuente es que las características no se repiten, ¿sí? Es que hay un nivel de diversidad, que cada caso es totalmente diferente, y hay un nivel de heterogeneidad muy elevado como principal característica. O sea que necesitamos, por un lado, evaluarlo desde la perspectiva de las necesidades de llevar adelante la denuncia, no desde la cuestión condenatoria, ¿sí? Sabemos, sino desde poder lograr un tratamiento eficaz. Porque la resistencia del papá o de los papás del niño que llevó adelante la ofensa sexual es muy alta. Es mi hijo de ninguna manera y no lo voy a llevar a tratar a ningún lado. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Necesitamos dar respuesta, así que esto es algo más que lo que les puedo ofrecer al respecto, es lo que les puedo pedir que hagamos entre todos. Yo quedé con una deuda y hay una frase que dice que lo prometido es deuda. Yo les dije que Gran Bretaña ha logrado bajar el porcentaje tan alto y tan horroroso que estuvimos mencionando hasta ahora, y tan grave, al igual que Alemania. ¿Qué ha acontecido? Hace unos años hice un curso con la policía de Gran Bretaña, donde ellos nos daban un afiche muy interesante. Primero nos pidieron que hagamos una campaña de prevención. Como si ahora acá las directoras del instituto nos dijeran: bueno, cada uno busque un papelito o en su computadora, diseñen una campaña de prevención del abuso sexual en base a lo que escuchamos ahora compartiendo acá en equipo. Muy bien. Seguramente vamos a hacer lo que se usa en la Argentina y que está más que difundido,
¿qué hallamos? Bueno, si esto te pasa, contalo, denunciá, acercate, pedí ayuda, no dejes que. Entonces encontramos una niña llorando, que es lo habitual. Y eso que alude a que el abuso ya pasó. Dijimos, igual puede servir y puede ser útil, por supuesto, para que no se presente el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, que ya escuchamos desde el principio que es algo más grave que el abuso sexual propiamente dicho. Pero en ningún momento hablamos o estamos haciendo cuestiones para que esto no acontezca, porque hace muchos años que decimos, incluso a las maestras jardineras, el cuerpo es tuyo, nadie te lo puede tocar, ¿sí? Hay partes que son íntimas, le tenés que decir a mamá si esto acontece. En cambio, fíjense el ofrecimiento de Gran Bretaña y el de Alemania. El de Gran Bretaña es, si vos tenés deseos de besar a un niño o de mirar a un niño de forma inapropiada, acércate que te podemos ayudar. ¿Cuál sería la cara de cualquiera de las abogadas presentes o psicólogas o compañeras si recibimos una consulta así? No sé qué hacemos, ¿sí? No tenemos capacitación al respecto. O sea que ellos ya plantean que consulte la persona antes de llevar adelante un abuso y plantean un acercamiento al posible ofensor sexual. En el caso de Alemania, fíjense la foto que ellos colocan en su página, es un tratamiento gratuito y es una especie como de chofer de transporte infantil, ¿sí? de micro que transporta niños. Entonces hay niños ubicados detrás. Entonces plantean una posibilidad de tratamiento gratuito en esa misma línea y de acercamiento a un modelo preventivo. Entonces, ¿qué se les sugiere? La sugerencia está dada de la siguiente manera. Vos podés consultarnos porque no sos responsable de lo que sentís, pero sí sos responsable de lo que haces con aquello que sentís. Vení y acércate. Se comenzó en una ciudad alejada de Berlín y la gente pedía ese día como no laborable en su trabajo para ir al tratamiento, viajaba a 400 kilómetros, entonces esto se amplió, ¿sí? Y tienen varios centros gratuitos en toda Alemania. Entonces, tanto Inglaterra como Alemania son los dos países que lograron descender las tasas de abuso sexual, como ofreciendo tratamiento a los abusadores. Entonces, en esta misma línea y desde el aspecto en la interdisciplina, ¿sí? Las campañas de prevención tienen que aludir de alguna manera al abordaje del abuso sexual, sí, pero por supuesto desde la perspectiva de la promoción. Sabemos que esta imagen da cuenta de un fenómeno que ya pasó. Entonces nosotros proponemos esta, ¿sí? Alude a un hacerse cargo del interés por abusar de un niño, por llevar adelante una ofensa, y a poder en función de esto atenderse, pedir ayuda y pedir tratamiento. Sobre esto necesitamos, por supuesto, de la disciplina del derecho. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Abrimos el espacio para el intercambio. Voy a dejar de compartir pantalla, si les parece. Ahí estamos, perdonen que no fui leyendo todo el detalle del chat mientras, pero bueno, lo dejamos para este contexto ahora. Vane, ¿lo quieren leer ustedes? Sí. Sí, no sé, Vane. Como quieran, sí. Sabri, Gaby, Marta, como quieran, sí. Sí, me parece que Vane se desconectó, quizás tuvo algún inconveniente con Conveniente, sí, sí, sí. Acá estuve leyendo, disculpen, Bien. doctora, Gabriela habla, estuve leyendo Gaby. en el chat que preguntaba
¿Por qué motivo ocurría estas cosas con los adolescentes, cuando son los niños de edades parejas, ¿no? Uno de 11 o de 7, con una criatura de 5, suponte. ¿Por qué puede ocurrir esto? Eso es lo que Fíjense, preguntaba. excelente la pregunta. No en todos los casos podemos hablar de asimetría o de relación de poder, ¿sí? Si bien puede haber una diferencia de edad, también esto puede acontecer entre nenes compañeros del mismo grado, por ejemplo. Y todos escuchamos acerca de un caso, algún caso en una escuela sobre esto, ¿sí? Hay algunos casos que refieren a que el niño ya vivenció estas conductas por parte de un adulto, entonces está siendo activo lo que ha vivido pasivamente. Esa es una de las posibles explicaciones en alguno de los casos. En otras tienen que ver con que el niño ha sido expuesto a material pornográfico, también, que es otra forma de abuso frecuente, y en estos casos a través, en la situación del contexto de la pandemia, por supuesto, a través de medios digitales, que es gravísimo, por un lado, y por otro lado, como otra característica ahí, a determinados factores estructurales en la personalidad del niño, en su desarrollo, a los que vivió otros tipos de situaciones, ya sean de negligencia, o sea, de maltrato por omisión de los cuidados, o por acción directamente. A veces no ha vivido situaciones de abuso sexual, pero ha recibido otros tipos de maltrato sobre esto. Negligencia, abandono, sabemos en situaciones de hogares donde esto acontecieron, o en institutos donde se alojan niños, donde estos fenómenos acontecen, o sea que va a alojarse en una institución por protección y vive más de estas cuestiones. Así que la respuesta es que es un fenómeno complejo, multicausal, y que lo que se encuentra, van a tener varios casos en los textos que van a recibir, pero van a encontrar una pluralidad causal. Así que la pregunta es muy buena y está en desarrollo y en investigación, sí. Bueno, muchas gracias. Por favor. Ana María Martorella, cuando usted Sí. se refirió al caso de África, dijo, Sí. en el estudio de África, ¿se tuvo en cuenta los casos de mutilación genital femenina de la población musulmana? Totalmente. Ana, querida, es una colega excelente desde Mar del Plata con mucha experticia en el tema. Sí, sí, es un tema que no se comenzó a investigar en África, sino que a partir de fenómenos de globalización y de haber emigrado a otros países, varias mujeres han pedido reconstrucciones, pero es algo que sucede y que es una forma de abuso sexual. Sí, sí, está descrito en la muestra. La respuesta es que sí, que forma parte de este estudio, es considerada una forma de abuso, aunque hay una aceptación cultural de determinadas comunidades acerca de estas prácticas, ¿sí? Nefastas, por supuesto. Sí. Tal cual, tal cual. No sé si, Sofía Peña y Lilo dice, soy abogada y licenciada en trabajo social. Formo parte de un equipo multidisciplinario de atención a víctimas de ASI. Y lo más complicado es acompañar en los procesos judiciales. Sofi es una muestra viviente de la interdisciplina, entonces, abogada y trabajadora social. Sofi, un placer. Por supuesto que el proceso de acompañamiento, como vos señalás, en un proceso judicial, es arduo para el niño, la niña, para su grupo familiar y para el profesional que atraviesa esto. Los tiempos judiciales, con todo el respeto a la disciplina, son otros a los que necesita quien ha atravesado esto, porque muchas veces nos sucede que pasan 4 o 5 años, por ejemplo, para llegar a una exposición oral de este fenómeno. Entonces el adolescente nos dice, sí, pero ahora no quiero, ¿sí? Y no es que está mintiendo o que no le pasó, tiene que ver con volver a atravesar este sufrimiento, ¿sí? Cada vez que lo narra, lo recuerda y lo vivencia corporalmente. Es muy traumático este evento. Entonces, coincido totalmente, Sofi, con tu planteo. Ese acompañamiento es complejo y requiere, sí, de un proceso terapéutico que vaya paso a paso en la develación del abuso sexual, pero también en el acompañamiento judicial,
y sobre todo sabemos que nadie, ninguno de los presentes, podemos prometer algo frente a esta consulta, ¿sí? Obvio. Porque Obvio. nadie puede dar garantía exacta en esto de cuál va a ser la resolución de este proceso, pero sí sabemos que gran parte de lo que vivencia una niña, un niño abusado, genera después una posibilidad que esto no les pase a otros, o sea que en cierto sentido hay un acto prosocial en esto, no solamente de cuidado, de reparación hacia la persona que lo tuvo, sino a que esto no le pase a otros niños. Por supuesto que ya vimos que los ejemplos más exitosos son los que acompañan a un tratamiento para el ofensor o el perpetrador, no me sale la palabra, sexual. O sea que partimos de la base que si la persona reconoce haber llevado adelante el acto y aborda un tratamiento, bueno, tenemos parte del camino allanado, pero también conocemos que esto sucede en la menor cantidad de los casos, ¿sí? Tal cual. María Gabriela Di Bartolomeo dice, ¿cómo refutar desde su disciplina el testimonio de una niña que incurre en pequeñas contradicciones? ¿Cómo decir que solo se lo contó a su psicóloga y luego decir que se lo dijo a su abuela? Y ella le dijo que era normal, porque es muy difícil para los abogados querellantes sostener la acusación. Exacto, excelente el planteo de Gabriela, ¿sí? Pensemos desde la psicología evolutiva que una niña no está en condiciones de dar un relato temporal, sería el primer factor, ¿sí? El 9 de mayo de 2018, a tal hora, tuve tal vivencia, tenía tal prenda puesta, estaba en tal lugar en la casa con un contexto espacial, mi mamá estaba trabajando en tal lugar y yo volvía de tal otro, ¿sí? Esto no lo vamos a encontrar en un niño. Entonces ahí tenemos en los elementos, en lo que ustedes refieren desde su necesidad disciplinar, ¿sí? Esto no lo encontramos en un niño. Y después va a plantear, se lo conté a mi abuela, no, pero no se lo dije, me dijo que era normal, sí, pero no me acuerdo si se lo dije o no se lo dije. Es tan traumático lo que sucede con un niño en esta etapa, que es lo que planteaba el doctor Perrone, una alteración de la conciencia. Lo borré, no me lo acordé. En la presencialidad, cada vez que damos una charla de abuso sexual, después por mail, o se acerca a alguien y te dice, mira, te quiero decir algo, nunca se lo conté a nadie, pero a mí me pasó tal cosa. O me lo había olvidado, es verdad, y después, a partir de que le pasó a mi hija, porque son fenómenos que muchas veces son transgeneracionales, a partir de que le pasó a mi hija, puedo volver. O por ejemplo, cuando una paciente me contó que su mamá había elegido como su padrino al tío de la paciente que también había abusado de la mamá. Entonces decís, ¿cómo Analía va a elegir como padrino al hombre que abusó de ella y después repitió el abuso con su hija? Bueno, la mamá dice que no lo recordaba, que le crean, que no lo... Y es una realidad, o sea que el niño en este caso no es desde la expectativa de la psicología del testimonio lo que uno esperaría desde la estructura de la ciencia, de la experticia que ustedes llevan adelante. Lo va a contar como pueda, va a cambiar, va a ir para atrás, para adelante, va a decir que lo dijo y que no lo dijo, también porque está muy asustado y porque gran parte de lo que dijo el abusador, acuérdense de estos 5 pasos del síndrome, ¿sí? Gran parte de esas alocuciones del abusador se cumplen. Por ejemplo, que no le creen, que le van a decir que es culpa de él, que por qué lo cuenta ahora, que quién va a mantener la familia. Entonces, todo eso arma una red, ¿sí? Como la red de pesca, de la que el niño no puede salir. Y parte de ese relato es el que le permite a esa red narrar. Pero es recortado, yo entiendo que no es suficiente en muchos de los casos, pero la conducta no miente. Entonces tenemos el relato del niño, pero tenemos otra serie de conductas que ha manifestado que son evidentes secuelas del abuso sexual infantil. Así que sobre esto podemos avanzar, ¿sí? Sobre todo el testimonio de los profesionales que lo atienden. Por supuesto que sí. Hay determinados test, conocemos los psicólogos, que dan cuenta de indicadores muy fuertes de abuso sexual infantil, ¿sí? Como el test de la persona bajo la lluvia, el test de Royal, que es el test de las manchas, ¿sí? El dibujo de la figura humana.
sea que es muy importante tener los recursos de la interdisciplinar, las trabajadoras sociales con una visión muy rica acerca de la dinámica familiar, del contexto donde residen. Sí. El tema, justamente, esto lo voy a hacer a título personal porque he Por tenido favor, un sí. caso de, de abuso que tuve que atender, y me pasó que la niña en cámara Gesell no hablaba. Y entonces, eso es lo que, porque no habló, no se pudo probar el abuso, ¿no? Entonces yo digo, ¿no se le hacen test a los niños para saberlo desde otro lugar? El tema del abuso, porque la nena, yo he escuchado un audio y fue terrible cómo lloraba y le decía a su mamá, porque a la única que se lo decía era su mamá. Entonces yo le dije, bueno, trata de grabarla cuando te está diciendo las cosas para que le crean, porque la nena en cámara Gesell no hablaba. Gaby, excelente como lo narrás. Pensalo desde este lugar, desde la vergüenza que tiene un niño, perdón, desde la vergüenza que tiene un niño frente a esto, ¿sí? Desde que se siente culpable todo el tiempo que esto le haya pasado. Y pensalo, Gaby, si esto le sucede desde el abuelo materno, por ejemplo, y desde el abuelo paterno, ¿sí? Más aún. O si le sucede y después le vuelve a acontecer con otro familiar. ¿Por qué motivo? Porque el niño ya tiene un nivel de vulnerabilidad muy alto. Hay muchas teorías que explicitan el fenómeno del abuso sexual infantil desde la vulnerabilidad previa, ¿sí? Son teorías muy fuertes que explicitan esto. Entonces, de alguna manera, el contarlo coloca al niño en este lugar donde el abusador tenía razón. Es culpa tuya, te lo van a recriminar a vos. Ahí que la figura de la madre, como esta escucha en la que vos le pedís, bueno, grábalo, es muy importante cómo reacciona esta mamá. La mamá le está creyendo, le está diciendo no es culpa tuya, vamos a hacer algo para que también a otros nenes no les pase, o le dice la mamá sobre esto, algo habrás hecho. ¿Sí? No, para nada. En este caso que yo te digo, la apoyaba a la criatura, le creía, pero ella quería hacerles entender que, para poder demostrar que el papá, porque ¿qué pasa? Cuando veía al papá en el juzgado, la nena corría hacia el papá, lo abrazaba, como que lo quería. Pero claro, pero después decía, pero no me quiero ir con papá porque me hace tales cosas. Claro, ¿qué Esto sucede? lo decía a la mamá, pero no lo decía en el juzgado. Si estas entrevistas o estas vivencias pueden hacerse en presencia de otros, ¿sí? Evaluar otros aspectos que tienen que ver con la dinámica, la funcionalidad familiar, y como vos bien señalabas inicialmente, hay una batería de test muy amplios con la que podemos tener fenómenos que dan cuenta de la mera presunción. Ante la mera presunción tenemos los profesionales la obligatoriedad de hacer la denuncia, ¿sí? Y de llevar adelante la consulta, y los test sí, nos dan indicadores, algunos de bajo riesgo, otros de mediano, otros de alto riesgo. Yo tengo una colega colombiana que se llama Leslie Bravo García, y con ella escribimos varias publicaciones juntas, y ella es autora, desarrolló una prueba, un videojuego, ¿sí? Gratuito, informático, donde el niño jugando va avanzando como caminando por una ciudad, y nos muestran si ese niño tiene riesgo de tener abuso sexual infantil alto o no tiene riesgo. ¿Por qué motivo? Porque ellos nos van explicitando del nivel de vulnerabilidad que tiene ese niño cuando está jugando en ese juego. ¿Qué dice? ¿Cómo responde? O sea que tenemos un montón de estrategias a la hora de poder fortalecer a un niño para que esto no le acontezca, pero tenemos esa doble vertiente de también trabajar con el posible ofensor o con el ofensor para prevenir de verdad el abuso sexual infantil. Por supuesto que vamos en la línea de decirle a nuestros hijos, tu cuerpo es tuyo y nadie te lo puede tocar, ¿sí? Pero también sabemos que tenemos una obligación para que realmente estos datos, cuando demos la charla de nuevo dentro de 10 años, podamos ofrecer otro power con un descenso significativo de los casos donde tenemos que lograr, nos guste o no, brindar espacios de tratamiento accesibles para ofensores sexuales, porque existen, porque muchas veces ustedes dentro del área del derecho encontraron un niño que los consultaron a los 13, 14 años, pasaron los años y tenemos
que a los 18 o a los 19 ha llevado adelante hacia un vecinito, hacia un otro familiar esto, cuando no se ha podido realizar una acción transformadora que realmente tenga un impacto positivo en su vida, en su autocuidado, bueno, eso generó posibles situaciones de abuso hacia otros chicos. O sea que hay mucho por hacer. Sí, es cierto. No sé si alguna de las chicas quiere hacer otra consulta. Acá Pau Cepeda creo que tiene algo. Sí. Perdón. A ver, a mí lo que me gustaría saber, si nos podés informar específicamente como abogados cuando manejamos estos temas, ¿qué pericias psicológicas podemos pedir para saber si esa persona tiene la capacidad de cometer ese tipo de actos? Porque muchas veces estamos en el camino y hasta es el progenitor que lo hace como un medio, un instrumento para que el niño no esté con el otro, pero no obstante, en el caso que yo no quiera seguir, sé que puede haber otro abogado atrás mío, porque obviamente que eso pasa, porque estoy trabajando, y acá lo mejor sería tener el examen justo como para que se identifique si es esa posibilidad y que ya ponerle un punto final a este tema, porque pasan años y años y es una denuncia tras otra. Excelente, Vane, lo que vos planteás, porque tenemos el impedimento de contacto por un lado, ¿sí?, al que vos hacés referencia sobre esto, y tenemos desde el otro lado el abuso sexual propiamente dicho. Entonces aconsejo sobre esto artículos de descarga gratuita del colega José Luis Linares, donde habla de PAF. El acrónimo es P de prácticas, A de alienadoras, F de familiares. Prácticas alienadoras familiares, PAF. Entonces plantea esta diferenciación, Vane, que vos describís excelentemente, ¿sí? Esa línea tan finita en aconteció, no aconteció, y esto dura años, ¿sí? Ya vimos la expresión que hiciste, como esto, ¿a dónde va a prosperar? No va a prosperar en esta misma línea, porque muchas veces los psicólogos y los abogados y los trabajadores sociales armamos dos filas, ¿sí? Entonces no está enfrentada la mamá con el papá en esta posible, con el niño en el medio como trofeo, sino que atrás, ¿vieron ese juego que había que tiraban como los ositos de la cuerda de un lado y del otro lado a ver quién ganaba? Bueno, lo mismo nos pasa. Entonces lo primero que debemos hacer es pedir con el equipo técnico del juzgado una entrevista en conjunto, ¿sí? En conjunto, ¿quiénes? Que nos llamen a los psicólogos que atendemos al niño, a los que atendemos a la madre, al padre, con reserva, por supuesto, del secreto profesional o con el levantamiento en el caso de que nuestros pacientes nos lo autoricen o el juez nos lo autorice, pero brindando un espacio común donde el objetivo sea el único, ¿sí?, en esto y reparador sobre todo. Tuvimos casos de las dos situaciones, donde se presenta realmente un impedimento de contacto y otros donde efectivamente hay una situación de abuso sexual. O sea que esto es algo como para trabajarlo interdisciplinariamente, pero tu pregunta tenía otras claves más. ¿Qué pruebas podemos pedir? ¿Hay puntos? Sí, por supuesto. Nosotros lo que vamos a solicitar es un psicodiagnóstico amplio, ¿sí?, con indicadores y ahí yo lo pongo directamente, de acuerdo a lo que se denuncia. Si en el caso de que nos referimos al niño es con indicadores de vulnerabilidad, indicadores de haber atravesado situaciones de maltrato infantil, y en el caso de que esto lo solicitemos sobre un adulto, en la misma línea, ¿sí?, con indicadores de personalidad que puedan llevar adelante. Esto no lo estamos acusando de nada, queremos comprender las posibilidades de esto y sobre todo pensarlo en un fenómeno que se repite mucho, que cuando nosotros nos acercamos a un juzgado, nuestro trabajo como psicólogos tiene que dar cuenta de un aporte. No sirve de nada que yo haga un certificado de que la persona vino a una consulta, ¿sí? Pienso que el abogado odia cuando recibe eso en el expediente o en sorbe archivado, porque está bien, yo doy cuenta de que vino. Entonces ahí tengo a Sabrina, Gaby, Marta y van a decir, ¿y
bueno, tienen razón, o sea, tengo que dar cuenta de un informe, yo también puedo pedir que el informe forme parte de un corpus cerrado, que ahí el equipo técnico va a trabajar, si tengo que preservar determinadas cuestiones, pero yo estoy aportando como profesional datos que después mi colega del equipo técnico va a relevar en entrevistas posteriores, ¿sí? Y desde el ámbito psicológico tenemos que hacer estos informes ampliados, describiendo bien qué test administramos, y de cada test los resultados que obtuvimos, y una cuestión en términos de correlación de los hallazgos clínicos en esas pruebas, pedir interconsultas con las áreas de la medicina pertinentes, ya sean con psiquiatría, con pediatría, cuando es necesario, consultas, hay hasta aportes desde la endocrinología, o sea, realmente desde la interdisciplina tenemos un abanico de recursos muy amplios, está en nosotros realmente poder valernos de ellos y utilizarlos. Pero sí, Vane, con total libertad, el pedido, vos más que pedir un certificado de que está asistiendo, bueno, muy valioso que asista, pero necesitas algo más para poder realmente ayudar, sí, sí. Así que con puntos de pericia, de determinadas cuestiones, sí, con libertad de acción. Y reuniones, hay mucho de esto que en un encuentro judicial, sobre esto una psicóloga argentina, María Rosa Glasserman, ella su libro acerca de familias divorciadas, ella planteaba esto, acerca de este encuentro judicial pionero, colega de ustedes, tenían un juez sí, en Capital, Cárdenas, ¿sí? Pionero en el derecho de familia, que él fue el primero en acercar a los psicólogos junto con los abogados y hacer estos encuentros ampliados en los juzgados de familia. Excelente medida, sí. En este momento el Zoom nos permitiría esa no presencialidad, pero poder avanzar y acompañar a un niño en este espacio, sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no ya te liberamos, Analía. Bueno, no, por favor. Creo que no. ¿No? Bueno, Analía, en nombre de todo y Gracias. así y de todos los participantes te agradecemos un montón tu colaboración, tus palabras, la verdad que fueron de mucha utilidad y sobre todo a nosotros, ¿no? Que cuando nos encontramos con este tipo de temas que nos vienen un montón de dudas porque no es la disciplina que manejamos. Así que gracias por participar, por estar en nuestra casa hoy y sos siempre bienvenida. Gracias, la agradecida soy yo. Gracias por todos los comentarios, pero pude mirar así superficialmente del chat y seguimos en contacto por mail, les envío el material para la lectura a través de las colegas. Bueno, un abrazo, gracias por invitarme y gracias a todas las personas que asistieron. Bueno, abrazo a todos, gracias. Gracias, Ana, que estés bien. Gracias. Beso enorme.